por qué Jesús o sea, no es para nosotros, porque yo también creo en eso. Y eso todavía no lo tengo claro. No es el Mesías, o sea, porque al final fue un hombre que hasta ahora tiene, o sea, relevancia, ¿no? En la religión sobre todo, no en Israel, pero sí en las religiones cristianas. Es Esa muy buena siempre ha tu sido mi pregunta. pregunta y todavía Es buena tu pregunta. no tengo respuesta. Nosotros en nuestra forma de ver las cosas consideramos que el ser humano no necesita un intermediario para llegar a Dios. Es decir, tú como persona, David, tú puedes conectarte con Dios. Y para conectarte con Dios, tus actitudes lo definen, tu intención lo define, tu emoción lo define. El hecho de pensar que necesitas un intermediario, bien sea un cordero, bien sea una persona, para la visión judía no hay tal cosa. Nosotros decimos que hay línea directa con Dios. ¿No? Entonces, lo que a la perspectiva, en ya en términos un poco más elevados, pensar de que la única forma en la que te puedes conectar con tu creador es creyendo que un ser humano de hace 2000 años murió por ti, eso baja el autoestima del ser humano. Y lo que el cristianismo juega muy bien con el ser humano es el autoestima. Porque, ¿qué dice el cristianismo? Todos nacen pecadores. Y al todos nacer pecadores, todos son... Es que a mí me parece muy triste esta misma idea que te digan a una persona, tú estás condenado. Y la única forma de liberarte de esa condenación es si tú tienes fe en este, digamos, ser humano, llamémoslo. Entonces la persona, en su baja autoestima, tiene que eclipsarla con un factor externo, en vez de, de que la misma persona logre salir de este eclipse. Es la perspectiva. Entonces es mucho más, no es simplemente el hecho de creer que un hombre tal y tal cosa, es el hecho de que el ser humano logre romper las cadenas de su propia encierro mental. Eso es la idea, poder abrir alas y acercarse a Shem. Ahora, es verdad que Yeshu, como lo llamamos en hebreo, es un personaje que ha tenido una trascendencia en ¿cómo se dice? Subconsciente histórico por como lo ha presentado el cristianismo. Nosotros no lo vemos como una deidad, pero en el ámbito, no quiero decir mitológico, pero en la carga religiosa que le han puesto a este personaje fue tan grande a lo largo de los siglos que es verdad que la forma en cómo se moldea la cultura occidental se basan en este personaje, o como percibieron a este personaje, porque el personaje no era un dios, lo volvieron un dios. Entonces, sí tienes razón, que ha sido muy importante, pero Maimónides le explica algo muy interesante. El pueblo judío fuimos un pueblo muy pequeño. Hasta el día de hoy somos un pueblo, somos menos del 0.05 del mundo. No somos nada. Pero al, siendo que Dios tiene un plan para el pueblo de Israel, que es ser luz de las naciones y así que haya paz en la humanidad y todo esto. Pero ¿cómo podemos hacerlo siendo tan poquitos? Pues Hashem, Dios, hizo un plan de poder difundir las ideas de Israel, pero para las ideas de Israel son muy difíciles. La idea del monoteísmo es muy difícil. Todo lo que te acabo de decir de que el ser humano mismo puede conectarse con Dios es algo difícil. No a todos les cabe en la cabeza el hecho de no poder creer en un muerto de hace 2000 años. Es difícil. O que las personas... Entonces, lo que ocurre es que Dios hizo este plan de por lo menos difundir las ideas de la Biblia. Y lo hizo por medio de dos focos principales. El primero es el cristianismo y el segundo es el islam. El cristianismo fue para Occidente, el islam fue para Oriente, o para los países del islam que cubrieron gran parte del planeta. Y así la idea de que hay un Mesías, de que hay una Biblia, de que existe Jerusalén, de que todos esos conceptos se difundieron debido al cristianismo. Es decir, que el rol para lo que tú dices de que siendo un personaje tan importante fue ese, el rol fue difundir, no sé si el rol de Jesús, porque el que difunde la idea es Pablo y después el cristianismo. Y lo que hace Pablo es que él toma la idea de un Cristo, ¿sí? Pero no de Jesús, sino de un Cristo. Entonces, esta idea de universalizar la Biblia es lo que permitió que el mundo hoy en día tenga un conocimiento de esto. Entonces, en ese aspecto, ese fue, digamos, el rol, y Sí, así lo escribe sí es Maimónides, verdad. Sí. y básicamente sería esa la perspectiva. Pero yo entiendo lo que tú dices, entiendo la complejidad, la dificultad. La idolatría es una piedra en el corazón muy grande que a la persona le cuesta mucho desprenderse. Por eso yo, en mi página, yo nunca, si tú ves mis interacciones en mi página, yo cuando interactúo con las personas, yo entiendo que vienen de un trasfondo
educativo distinto, de una religión distinta, y por eso trato de ser mucho más empático, porque sé que no es sencillo este cambio de ideas. Por eso te lo digo con mucho respeto y básicamente esa sería mi forma de verlo. Sí, y en esa parte yo entiendo mucho porque yo fui cristiano y soy sincero, no fui católico, católico nunca creí yo en el catolicismo. Yo vengo de Latinoamérica, o no es de Latinoamérica, es Hispanoamérica, soy de Ecuador. Es más, en Loja hay ¿cómo se dice? Una parte de los sefarditas que viven ahí. Igual en Manabí hay otra parte de los Ascanasi. En Riobamba también hay, o sea, grupos de judíos que están aquí. O sea, yo pienso que en toda Hispanoamérica, no solo aquí, en todo el mundo. Entonces, y yo también creo en eso, o sea, es bien difícil, cuando yo recién comencé a estudiar, estudiaba en una yeshiva, es bien difícil encontrar, es más, no es que las personas que estudian esto dicen, vengan para acá, ellos es más rechazan casi a los cristianos porque dicen que no van a entender y va a ser más, es un conflicto, Correcto. un conflicto con el alma de ellos y un conflicto Es con que el cuerpo de los que están ahí, entonces, y no es una hipótesis, así es como nace el cristianismo, de hecho. El cristianismo nació porque hubo personas que tuvieron, no sé si la buena intención o la mala intención, dejemos eso de lado, de tratar de enseñarle contenidos un poco más profundos a personas que no tenían el trasfondo de esto. Por ejemplo, llega, no sé, Pablo de Tarso, pongamos cualquier nombre hipotético, a enseñarle algunas palabras de la Biblia a personas que ni siquiera sabían que era la palabra Mesías. Por eso es que el término Mesías terminó volviéndose otra cosa que claro, no es. sí, sí, Entonces es lo que tú dices. sí, Si no, sí es verdad. cuando se tiene una base educativa distinta y se trata de abordar temas tan opuestos, sí empiezan a salir mutaciones que no son correctas. Hoy en día vemos el movimiento mesiánico, raíces hebreas y todo esto. Personas que el choque en su Sí. identidad interna es tan difícil que se disfrazan de judíos, se ponen sombreros y empiezan a hablar hebreñol, así como que hebreo y español. Y es un choque porque ocurre esto. Tienen contacto con ideas de la Torah, pero tienen el pie en el cristianismo. Entonces, por eso hay que saber cómo abordar estos temas, hay que en verdad saber de quién recibirlos. Lo que tú dices es exactamente la intuición de cómo el judaísmo, por eso es muy cauteloso con saber cómo y a quién y cuándo y de qué manera dar la Torah.